Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Qué bueno estar de nuevo en casa, teniendo esta oportunidad de poder abrir la Biblia, de poder compartir juntos, especialmente considerando que también estamos de manera presencial y yo no me voy a cansar de decir que es una bendición el poder estar también en nuestro local y también poder llegar por este medio hasta donde tú estás, especialmente si no vives acá en Bogotá. A las puertas de iniciar una semana que se considera una semana muy especial, conocida por Semana Santa, donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, la vida que Él llevó perfecta, cómo Él se ofreció en sacrificio por nosotros y cómo en el mundo se recuerda, aunque no se entiende a cabalidad o completamente lo que eso implicó. Pero nosotros vamos a continuar con esta serie Tu casa, mi causa, y por eso yo te invito a que vayas a la Biblia, a Primero de Reyes capítulo 6. Vamos a ver solamente los primeros 14 versos del capítulo 6 y vamos a cerrar la serie Tu casa, mi causa este domingo. El próximo domingo vamos a celebrar el domingo de resurrección y vamos a celebrar que Jesús vive hoy y reina en nuestras vidas y cómo nosotros podemos tomar esa victoria como nuestra, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Pero vamos a terminar la serie Tu casa, mi causa. Espero que haya sido una bendición para tu vida, sobre todo el considerar todos los elementos que están alrededor de la construcción del templo y cómo hemos aprendido acerca de esto, todos los principios espirituales que tienen que ver con el hecho de que Dios habite en el creyente y habite entre nosotros que formamos parte de la iglesia. Así que vamos a Primero de Reyes capítulo 6, versos del 1 al 14. Dice nuestro texto, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él, o sea Salomón, a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Lo que estamos viendo es que realmente todo aquello que había sido preparado, luego de que Salomón había tomado la determinación que le correspondía, y era dirigir este proyecto de edificar en grande para el Señor, luego de que se consiguió todo el recurso material por medio de la alianza que hizo con Hiram, también se obtuvo el recurso humano, todo estaba listo para edificar. Y lo obvio está sucediendo en el capítulo 6,
si todo está listo, si se tiene la logística, si se tiene el recurso humano, se tiene la disposición, lo que corresponde es comenzar a edificar casa a Jehová. Entonces vamos a ver que tiene mucha aplicación para nuestra vida el día de hoy, porque lo que acabamos de leer es que el templo fue afirmado, fue fortalecido en su estructura, por supuesto. Se habla de columnas, se habla de paredes, de cámaras alrededor del lugar santísimo, y ya vamos a entender el diseño un poco también. Pero fue afirmado, fue fortalecido y fue establecido. Afirmado en el sentido de que permaneció en ese lugar de manera firme. Fortalecido habla de su estructura, y establecido habla de que realmente fue con los cimientos y fundado para que Dios habitara, para que cumpliera su propósito. Y sobre esto, en términos espirituales, para ti y para mí, significa lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque hemos aprendido de que aquel templo majestuoso de Salomón, aquel hecho de piedra y de madera y de muchos materiales, corresponde o equivale al templo de Dios hoy. Hemos aprendido que somos nosotros los creyentes, y cuando estamos juntos somos la casa de Dios también. Dios habita entre nosotros. Y entender que el propósito de aquel templo es el mismo del día de hoy. Es decir, que su presencia sea notoria. Aquella edificación sin la presencia de Dios solamente sería un edificio más. Y en nuestro caso, si Dios habita en nosotros, Él nos ha establecido, Él nos ha fortalecido, nos ha afirmado para que su presencia sea notoria en nuestra vida, para que Dios sea evidente en tu carácter y en el mío, en nuestros pensamientos, en nuestro modo de vivir. Y entonces lo que surge es el interés por descubrir la manera de lograr que Dios sea notorio en nuestra vida. Y a través de estos versos que hablan de un diseño de un templo, vamos a descubrir cómo Dios puede hacerse notorio en nuestra vida y cómo podemos lograrlo. Y vamos a ver en el primer verso, solamente en el verso 1, que va a suceder por medio de una conversión genuina. La obra de Dios en nosotros tiene que dar inicio en algún momento, y en el caso del verso 1 da muchos datos acerca de este inicio. Y dice acá el verso 1, dice capítulo 6, verso 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Es interesante que el verso 1 nos dé muchos detalles y nos ubique en un momento preciso en el que comenzó aquella tarea de edificación. En este caso menciona aquel momento en que Israel estaba esclavo en Egipto, y sabes que esto representa un simbolismo para nosotros. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero posterior, 480 años después de que ellos estaban en esclavitud, luego que llegaron a la tierra que Dios les prometió, y luego de que Dios ha establecido su reino por medio de David, Saúl falló, no era de Dios, era David su siervo, pero luego su hijo Salomón establece también su reino, afirma su reino, y ahora el momento histórico en el que está Israel es el momento adecuado para comenzar la obra de Dios, la tarea de edificación, y lo ubica en un momento específico, al igual que sucede cuando tú y yo venimos a Jesús, cuando tenemos un encuentro con Él y cuando nos convertimos al Señor. Porque para que Dios sea notorio en tu vida, en tu carácter, en tu forma de vivir y en la mía, es necesario que nos convirtamos al Señor genuinamente. Y es tan posible ubicar el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, o al menos así debería ser. Quizás no sabes el día y la hora y no lo recuerdas.
pero sí quizás por lo menos recuerdas el año en que tú entregaste tu vida a Jesús. Porque convertirse no es algo con lo que uno viene y como que sucedió de repente y accidentalmente. Venir a Jesús es una decisión consciente, tan relevante que recuerdas y ubicas el momento en que entregaste tu vida a Jesús. Y según la Biblia, lo que sucede, esto sucede según Romanos capítulo 6, 18, luego de que somos libertados del pecado. Es el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, que Él nos libera del pecado, nos saca de Egipto, nos da la libertad, así como se la dio a Israel, nos la dio a nosotros. Dice Romanos 6, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La obra de Dios en tu vida comienza en ese momento en que tú entregas tu vida a Jesús, tú le abres tu corazón y le pides el perdón de todos tus pecados, y Él entonces te libera del pecado, te saca de Egipto para que ahora seas siervo de justicia. Y no solamente salimos de Egipto, sino que ahora estamos en su reino. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así como Israel está en el momento donde el reino se ha establecido, históricamente hablando, espiritualmente para nosotros, el reino de Dios se ha establecido en nuestro corazón. Ahora la presencia de Dios está por medio del Espíritu Santo desde el momento en que recibimos a Jesús. Y lo más emocionante de todo eso es que así como en el verso 1 del capítulo 6 del libro Primero de Reyes, puede ubicar el momento histórico en el que comienza la obra de edificación, así deberíamos ubicarla nosotros. Porque tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesús, porque Él nos sacó de la esclavitud del pecado, nos dio libertad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces podemos entender lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tienes tú esa misma persuasión? ¿Puedes tú ubicar en el tiempo y decir, yo entregué mi vida a Jesús en noviembre del 92, que ese fue mi caso? Ese fue el momento en que yo no entendía todo, pero sí entendí de la Biblia, pero yo sí entendía que necesitaba de Jesús y yo le entregué mi vida a Jesús. Y desde el momento en que me convertí, según Filipenses 1:6, Dios comenzó a edificar el carácter cristiano en mí, es decir, el carácter de Cristo. Comienza un caminar espiritual, un crecimiento espiritual, al punto de que para que Dios sea notorio en tu vida y en la mía, es necesario convertirnos genuinamente. Y es emocionante siempre considerar que podemos ubicarlo y decir que la esclavitud, fíjate, del pecado es cosa del pasado. Ahora que somos parte del reino de Dios, Él ya ha comenzado su obra en nosotros a fin de hacer notoria su presencia. Ahora ya no vivimos en el pasado, ¿sabes? Todos aquellos errores que cometiste en la vida, esas decisiones en las que te equivocaste, ese temperamento que no estaba bien, esas relaciones interpersonales que estaban muy complicadas, y parte de eso era por nuestra culpa, porque nosotros tomábamos malas decisiones, porque teníamos malas actitudes. Eso ahora es cosa del pasado. Ya el Señor nos rescató de Egipto, de la esclavitud del pecado, y ahora ha establecido su reino en nosotros y tiene su presencia en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y comenzó la obra en ti, una obra que no abandonará. Dice Filipenses 6 que la terminará hasta el día de Cristo. Y desde el momento de nuestra conversión comienza su obra hasta el momento en que estemos en su presencia en el cielo, es que va a terminar su obra. Y entre estos dos puntos hay un proceso de edificación en el que Dios quiere hacer notoria su presencia en ti y en mí a un mundo que necesita de Dios. Pero
además de la conversión, lo que vamos a ver a continuación es que para que Dios sea notorio en ti y en mí, en cada uno de nosotros, luego de convertirnos, tengamos comunión. Y vamos a ver varios elementos que están desde el verso 2, fíjate, hasta el verso 10. Y yo sé que los codos, por cierto, es una medida de longitud, y lo que está haciendo es dándonos la idea de cuánto mide, y no nos vamos a meter mucho en esos detalles, pero sí vamos al menos a entender el diseño de aquel templo. Porque por medio de ese diseño vamos a entender de que Dios habita en y entre nosotros, los creyentes. Y lo que desea Dios es darse a conocer a las naciones, que sea notorio en aquel templo de Salomón y ahora nosotros, para que Él sea reconocido como Dios y que en nuestra manera de caminar nosotros entendamos de que no es posible dar a conocer a Dios en nuestra vida si primero no nos convertimos, pero ahora si no tenemos comunión. Mira todos los elementos que están contenidos acá a partir del verso 2 hasta el verso 10. Dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos. Dice 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico, es decir, la entrada hacia ese templo donde estaba el lugar santo, del templo de la casa, tenía 20 codos de largo, y lo ancho de la casa y el ancho de delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también al muro de la casa aposentos alrededor, es decir, habitaciones alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor, habían divisiones, lo que está diciendo. Verso 6. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho. Este aposento eran los aposentos que estaban alrededor de la casa. Dice, era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Es decir, los aposentos tenían 3 niveles. Y recuerdas, alrededor de la casa. Yo creo que hasta este punto notas que la palabra alrededor se está repitiendo, porque algo quiere resaltar el texto que vamos a ver a continuación. Verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Es decir, si eran 3 niveles los aposentos, se entraba por el primero, del primero tenía acceso al segundo y del segundo al tercero. Dice, verso 9, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y uno piensa, wow, no tengo ni idea de cómo era la casa, me quedé perdido. A mí me pasó luego de leerlo, yo dije, yo tengo que leerlo de nuevo. Yo voy a ayudarte también a entender ese diseño por medio de infografía, pero también por algunos dibujos también. Pero lo primero es que es clave entender, es que el diseño de este templo es en base al diseño original. Y el diseño original, uno pensaría, es el tabernáculo. Pero la verdad es que el tabernáculo, aquella tienda de cortinas que ahora sería reemplazada por este templo, que tendría 2 veces el tamaño de aquel tabernáculo, y lo digo porque si tú quisieras hacer el ejercicio y empezar a medir los codos de los cuales habla, y empiezas a ver las dimensiones, te darías cuenta de que es el doble de tamaño. Obviamente ya una edificación estable, afirmada, establecida, ya no movible. Ahora, pero aquel tabernáculo era en base a un diseño que le fue mostrado a Moisés, donde en Éxodo capítulo 26, verso 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, todo lo que se hizo en base al tabernáculo es de diseño divino.
Dios dijo cómo se haría y lo hizo a detalle. Nada quedó a la imaginación, nada quedó al arbitrio humano. Todos los detalles Dios los dio. Entonces el diseño original es celestial. De alguna manera describe la presencia de Dios y cómo el hombre puede llegar a la presencia de Dios. Y aunque hay mucha información al respecto, vamos a tratar de enfocarnos en lo que el texto está resaltando acá. Pero entonces lo primero, entender que es de origen divino el diseño de aquel templo, y por eso te muestro acá eso que ves que se está levantando en este momento, son los aposentos de los cuales habla, que están de manera lateral y están alrededor. No había columnas, dice, sino que eran muros pegados a la casa para que pudieran descansar cada nivel en ese muro, y estaban interconectadas entre cada uno de ellos. Ahora, habla del pórtico, que es esas dos columnas que ves, ese preámbulo antes de entrar a la casa, que es el lugar santo. Esa primera puerta, esa puerta grande, entra al lugar santo. Ahora, para ubicarnos mejor acerca de el énfasis que está haciendo el texto, cuando estaba diciendo alrededor, esta sería una vista desde arriba. Entonces, lo que sucedía es que los aposentos de alrededor eran de uso oficial de los sacerdotes. Ahí se almacenaba también algunos alimentos o algunas ofrendas cereales también, y eran de uso oficial de los sacerdotes. Tenemos el pórtico, lo ves ahí abajo, que es lo que te mostré en la imagen anterior, y entonces tenía acceso al lugar santo, donde los sacerdotes, solamente los sacerdotes, no todo el pueblo, podía entrar y podía practicar la santidad y podía servir. Y luego está el lugar santísimo, al cual solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ahora, los aposentos de alrededor eran los sacerdotes. Y aquí mucha información, así que, bueno, igual te la doy. El creyente, según la Escritura, también ejerce un sacerdocio. Es que se puede acercar a Dios, es que puede servir a Dios como lo hacemos el día de hoy. Y lo tremendo es que el texto está enfatizando que estos aposentos donde tenía acceso los sacerdotes estaban alrededor, es decir, Dios estaba en medio. Pero no solamente es que los aposentos alrededor hacían que la presencia de Dios estuviera en medio, sino que desde el momento en que se estableció el tabernáculo, Dios reveló su deseo de habitar en medio de nosotros. Y en ese sentido es un Dios que desea la comunión contigo y conmigo. Y Él dice, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Y en aquel momento fue el tabernáculo. Mira en Éxodo capítulo 25, verso 8, dice, refiriéndose al tabernáculo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando tú lees en el Éxodo, cuando se levantaba el tabernáculo, estaba en medio de todas las tiendas de todo el pueblo, estaba justamente en medio. Y ahora que se estaba haciendo un templo, la intención de Dios no cambia. Dios quiere estar en medio de su pueblo, quiere habitar, quiere comunión, y ha establecido la forma en que podemos tener comunión con Él. Y es a través del sacrificio. ¿Te acuerdas los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo? También los sacrificios que se ofrecerían en el templo. Y es un templo que estaría en medio de su pueblo, con el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, pero también lo que está diciendo el texto es estos aposentos de alrededor, lo que está diciendo es que Dios está ahí en medio, siempre con el deseo de habitar en medio de nosotros. Por eso en Juan capítulo 1, verso 14, refiriéndose a Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no solamente quiso establecer el camino para que pudiéramos acceder a Él, es un Dios accesible, es un Dios que desea tener comunión con nosotros, Él desea habitar con nosotros, que habitemos con Él, que tengamos compañerismo, que tengamos comunión, y en esta comunión es que Él se hace notorio. ¿Te acuerdas cómo es que nosotros queremos aprender a que Dios sea notorio en tu vida? Vas a poder cuando te conviertas al Señor, pero también ahora que te has convertido al Señor, tengas comunión con Él, porque teniendo comunión con Él, vas a poder reflejar el carácter de Cristo delante de tu hogar, ahí en tu trabajo, en cada cosa que tú haces, en lo que te desempeñas. Vas a aprovechar la oportunidad de que el deseo de Dios
es tener comunión contigo. Y ahora toca corresponderle y decir, Señor, yo también quiero tener comunión contigo. Y te acuerdas que juntos como iglesia, te acuerdas que el creyente es templo del Espíritu Santo, y también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que somos piedras vivas, y entonces como piedras vivas, cuando estamos juntos, conformamos la iglesia, y en la iglesia también Dios habita en medio de nosotros. Por eso, fíjate, si ves lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 25, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, hablando de alguien que viene a la iglesia o está en medio de la congregación, y dice, adorará a Dios estando con nosotros, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto me emociona mucho porque tiene sentido el cumplimiento del propósito por el cual estamos acá en la tierra. Individualmente como creyentes, que Dios sea notorio en mi vida. Y esto es posible cuando me convierto, y esto es posible cuando tengo comunión con Él. Y esto es posible cuando me congrego y estamos juntos en la iglesia y traemos a un invitado, y este invitado puede confirmar y comprobar que, como dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 25, Dios verdaderamente está entre nosotros. Sabes, el tabernáculo, así como el templo, es un punto de encuentro. Era históricamente un punto de encuentro. Ahora, como templos, los creyentes como templo de Dios, debemos ser punto de encuentro. Que tu compañero de trabajo tenga un punto de encuentro con Dios por medio del evangelio que tú puedes compartirle, o la invitación que tú le haces a la iglesia, o que la iglesia sea un referente, y cuando la gente visita y comprueba que verdaderamente Dios está entre nosotros, sin manifestaciones extrañas que ni siquiera están en la Biblia, pero sí por medio de aquello auténtico, una comunión genuina con Dios, y que pueda comprobar que Dios está entre nosotros, y entonces pueda venir a un punto de encuentro. Esto me hizo pensar que la mayoría de edificaciones tiene estos puntos de encuentro, y estos son para emergencia, y créeme que cuando tiembla o si hay algún conato de incendio o algún apagón de luz o algo, por lo general las edificaciones deben tener un punto de encuentro donde la gente pueda salir en el caso de la emergencia y resolver y estar a salvo. ¿Sabes que la gente está pasando por momentos duros muchas veces? Y qué bueno es que en medio de su crisis, en medio de su aflicción, tengan un punto de encuentro y puedan pensar en ti como creyente y decir, yo tengo una necesidad, y tú puedas conducirle a Cristo porque tienes comunión con Dios. Puedes guiar a otros a esa misma comunión. Porque fíjate que lo que sucede y lo que enmarca el texto en cuanto a las piedras que conformaban aquel templo es algo muy interesante. Porque dice que aquellas piedras eran labradas, y una vez ya eran acabadas, entonces se traían al templo, de manera que dentro del templo, cuando estaba siendo edificado, no había ruido. No había ruido, y esto habla de la reverencia que había en aquella edificación, refiriéndome al templo de Salomón. Pero lo que pinta espiritualmente para nosotros es muy interesante, porque nuestra comunión o la edificación espiritual de cada uno de nosotros sucede adentro y en silencio. Es algo que no pregonamos, es nuestro tiempo devocional, es nuestra intimidad con Dios, es decirle, Señor, todo lo que nos aflige, lo que nos preocupa. Y así como nuestra comunión sucede adentro, nuestra labor se realiza afuera. Es que los edificadores trabajaban afuera, y ahí sí había todo el ruido. Ahí sí había ruido de martillos, donde encontraban las piedras, las moldeaban, sabían las medidas que necesitaban, y cuando ya estaban acabadas las llevaban. Porque así mismo, tu edificación espiritual, tu comunión con Dios sucede adentro y en silencio. Pero nuestra labor sucede afuera, y ahí sí debe hacerse escuchar. Debemos exponer el evangelio, debemos hablar de nuestra fe, debemos pararnos firmes ante un mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahí es donde sabemos que nos edificamos acá en la iglesia,
Estamos en la quietud de Dios, los problemas quedan allá afuera y qué bendición poder tener este tiempo de edificación como el que estamos teniendo en este tiempo. Pero luego tienes una labor allá afuera. Tienes que ir a tu casa y edificar. Tienes que mostrarte a este mundo y que la presencia de Dios sea notoria en tu vida por medio de la comunión que tú tienes con Él. Porque has descubierto a un Dios que desea habitar entre nosotros, que Él quiere estar con nosotros, que anhela estar con nosotros. Y asimismo nosotros anhelamos su presencia y entonces podemos llevar a cabo esa labor que este mundo necesita. Ser ese punto de encuentro. Me llama la atención Proverbios, capítulo 24, verso 7, que dice, prepara tus labores afuera, tus labores fuera, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Atiende la realidad que tienes de vida. Es esos hijos, es ese trabajo, es ese negocio, esas decisiones que tienes que tomar, ese viaje quizás que debes posponer o que debes adelantar o que debes tenerlo, esas responsabilidades, esas metas, ese carácter que debes formar. Tenemos que trabajar en esas dos áreas. Es en tener intimidad con Dios, comunión con Dios, pero tenemos labores fuera. Tenemos labores, toca atenderlo. Yo creo que no es de espirituales no atender los asuntos de la vida. A veces es un problema de descuido, de pereza, de negligencia. Y lo que está diciendo el texto es, no, hay una labor que se hace afuera y debemos atenderla. Espero yo que al salir del servicio de esta mañana, ya sea digital o presencial, vayamos a atender la labor que tenemos afuera y comparte el Evangelio con esa persona con quien todavía no lo has hecho. Invita a ese otro conocido que has dicho, voy a orar por él, y ya llevas 14 años orando por él y nunca lo has invitado. Invítalo, tráelo, ora por él, cumple tu labor fuera y luego edifica tu casa adentro. Ahora, para que Dios sea notorio, no solamente debe haber una conversión genuina o una comunión genuina, sino también debe haber una obediencia. Es por medio de un cumplimiento genuino, una obediencia a su palabra que nos lleve al cumplimiento también de nuestro rol. Mira versos 11 al 14, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación, y aquí pon atención a esto, dice, con relación a esta casa que tú edificas. Salomón, qué proyecto qué impresionante. Ahora, pero tengo que decirte algo importante, y algo importante está relacionado a este gran edificio, que sin mi presencia solo es piedra y madera. Sin mi mano ahí, sin mi presencia es un edificio más. Dice, en relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Yo sé que en varias oportunidades has visto estos tres términos, estatutos, decretos y mandamientos, y entonces cualquiera rápidamente diría, sí, se trata de la palabra de Dios, y estaría en lo cierto. Sin embargo, yo creo que es importante entender que son tres cosas que, si bien hacen referencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia, dirían otros, también es bueno desglosar la diferencia que hay entre ellos. Y te lo digo rápido y te lo muestro en pantalla. Que dice, básicamente los estatutos, básicamente sus elementos están compuestos por una propuesta, por una aprobación y luego una promulgación de esa ley. En este caso, sus elementos se dieron allá en Éxodo 19, donde Dios le dice al pueblo, yo quiero hacer de ustedes una nación santa. Y entonces esa es la propuesta. Y luego el pueblo dice, sí, haremos todo lo que tú digas. Ahí tienes el elemento de la aprobación. Y entonces viene la parte de la promulgación. La ley, los 613 mandamientos, de entre los cuales son ceremoniales, pero 10 de ellos son morales, es acerca de cómo vivir la vida. En cambio, los decretos son normativos. Los decretos son normativos, no tienen necesariamente los elementos que te mencionan los estatutos, pero sí lo que dicen es qué hacer y cómo se debe vivir.
De hecho, acabamos de ver un decreto del rey Salomón donde dice, vamos a edificar en grande, necesito recurso humano, así que vengan ustedes y participen. Los cortesanos, los del ejército, eso lo vimos el domingo anterior, y algunos ciudadanos, hombres, vengan y participen, es un decreto. Dios dice qué hacer y Dios dice cómo se debe vivir. Y en cuanto a los mandamientos, alude a la jerarquía. Es la voluntad del superior, es entender de que Dios es superior, que nosotros somos inferiores a Él. Él es creador, nosotros somos criatura. Y lo que está diciendo, podemos entenderlo de la siguiente manera. Es, mira, en relación a este templo que tú edificas, que sin mi presencia sería un edificio más, yo le voy a poner un condicionante para que el propósito de esta gran edificación se lleve a cabo. Mi presencia debe estar ahí. Pero para que mi presencia esté ahí y sea notoria, entonces, básicamente lo que nos dice es, mira, si andas conforme a lo acordado y vives a la manera de Dios, comprendiendo su autoridad, entonces esa obediencia va a llevar a una comprobación. ¿Pero a una comprobación de qué? Y eso lo dice en el siguiente verso. Bueno, leo de nuevo el verso 12. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Rápidamente te digo que se trata de la firmeza y estabilidad del reino. Eso es lo que había hablado. Es, si tú obedeces, mi presencia se va a hacer notoria, porque yo voy a hacer que tu reino sea firme y que sea permanente y duradero, estable. Dice, claro, la obediencia de estabilidad, por supuesto. Pero dice el verso 13 también, dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, otra vez en medio, dice, y no dejaré a mi pueblo Israel. Sabes que la obediencia, el día de hoy para nosotros los creyentes, y aquí tengo que hacer algunas aclaraciones, es que la presencia de Dios está en el creyente según Primera de Juan capítulo 2 verso 14, luego verso 17 también habla de la unción del Espíritu Santo. Es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, la presencia de Dios viene a nosotros y permanece para siempre. Es una unción que permanece, dice Primera de Juan 2. Asimismo, Jesús dice que estará en vosotros, en los creyentes, y estará por siempre, permanece. No es que el Espíritu Santo viene y se va cuando pecamos, si no lo perderíamos, yo no sé, todos los días, pero Él permanece. Y cuando pecamos, nosotros lo que retomamos es la comunión con Dios, que es prácticamente lo que estamos viendo. Pero en cuanto a la obediencia y al cumplimiento, lo que está diciendo el Señor, mira, si tú obedeces vas a comprobar tres cosas, y esta es la aplicación para nosotros. Vas a comprobar el cumplimiento de mis promesas, también la confirmación de su presencia y la confirmación de su permanencia. No es el hecho de que Dios se va de nosotros, porque eso ya no sucede el día de hoy. Enfatizo ese aspecto porque creo que es importante. Pero en cuanto a nosotros, mira, cuando tú obedeces, compruebas su voluntad. Te das cuenta del cumplimiento de sus promesas, porque cuando andamos en desobediencia, Dios cumple sus promesas y ni siquiera nos damos cuenta. Pero qué bueno es obedecer, es cuando la esposa se sujeta a su marido y comprueba la buena voluntad de Dios. Es cuando los hijos se someten a los padres y entonces les comienza a ir bien. Es cuando servimos al Señor y sentimos esa gran satisfacción. Es cuando estamos en la presencia de Dios y entonces hay llenura del Espíritu Santo. Y entonces se evidencia en nosotros fruto. Es comprobar sus promesas, es darnos cuenta de que Él está en nosotros. Y qué emocionante la vida cristiana cuando confirmamos y comprobamos el cumplimiento de sus promesas, cuando estamos muy conscientes de su presencia. Mira, cuando andamos en obediencia, estamos tan conscientes de la presencia de Dios y de su permanencia con nosotros, aun cuando hemos fallado, aun cuando nos hemos equivocado y hemos retomado la comunión con Él y ahora le obedecemos, comprobamos cada uno de esos aspectos. Y mira, es interesante porque cierra de una manera muy adecuada. Dice en el verso 14, así pues Salomón labró la casa, y si estás leyendo conmigo dice, y la terminó. ¿Te acuerdas que iniciamos haciendo referencia a Filipenses capítulo 1 verso 6?
cuando dice el que comenzó, estoy persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Mira qué importante es que el día de hoy tú y yo entendamos que somos un templo santo al Señor, que Dios desea hacer notoria su presencia en ti, que te has convertido, que estás en comunión con Él y que estás cumpliéndole. Ahora, en cuanto a la obediencia, debo decir algo también, para que no haya una confusión o una práctica inadecuada de los principios que aprendemos. Y es que no existe tal cosa como una obediencia perfecta en nuestro caso. Es humanamente imposible. Pero de lo que está hablando el texto es de un andar dispuesto a obedecer. ¿Sabes que el gran problema de algunos creyentes es que no hay disposición a obedecer? Es que la palabra no es un mandamiento que tiene autoridad, no es un decreto que me dice cómo debo vivir la vida, no es un estatuto que después de leerlo yo lo apruebo, pero después de aprobarlo es promulgado y yo no lo obedezco. No hay disposición a obedecer. Y cuando no hay disposición a obedecer, entonces viene desobediencia. Y el problema y lo doloroso es cuando tú no compruebas el cumplimiento de sus promesas o la confirmación de su presencia y de su permanencia en ti, sino todo lo contrario. Empiezas a dudar de las promesas de Dios. Empiezas a dudar de su presencia en ti, incluso algunos hasta de la salvación, lamentablemente, y no debería ser así. Y algunos hasta de su permanencia y entran en confusión doctrinal incluso acerca de las Escrituras. Y entonces lo comprueban por medio de la disciplina del Señor. Lamentable pero sucede. Pero mira, recordemos que el propósito de aquel templo no ha cambiado. Que así mismo como el templo de Salomón fue diseñado para que la presencia de Dios fuera notoria, así mismo nosotros el día de hoy. La presencia de Dios en ti es para que Él sea notorio, para que tu esposa se dé cuenta de que Dios está en ti, que tu conversión ha sido genuina, que tu comunión ha sido genuina y que tu cumplimiento, tu obediencia también es genuino. Y ahora entender de que estamos en un proceso. Por eso lo mencionaba, no hay tal cosa como ser perfectos el día de hoy, obedecer de manera perfecta, pero sí perfeccionarnos en obediencia y decir, Señor, realmente yo quiero que tu presencia sea notoria en mi vida. Y por eso recuerda que si tu interés es descubrir la mejor manera de que Dios se haga notorio en nuestra vida, recordar que es por medio de una conversión genuina, por medio de una comunión genuina y por medio de un cumplimiento genuino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra siempre nos desafía, Señor, y te lo agradecemos. También porque nos das esta noble función, este propósito tan grande, Señor, de ser un templo en esta tierra, un punto de encuentro para aquellos que te andan buscando, Señor, y nosotros poder llevarlos a ti. Y que cuando nos congregamos como iglesia también podamos lograrlos también, Señor, y puedan reconocer que verdaderamente tú estás entre nosotros. Gracias te damos, Señor, por el texto que nos has dado esta mañana, por la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra, Señor, y permite que Jesús sea más notorio en mí, en mi carácter, mis reacciones, mis pensamientos, mis interacciones, mis decisiones, Señor, y también en la vida de mis hermanos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder andar en tus decretos, en tus estatutos y en tus mandamientos, Señor. Dinos cómo vivir y lo haremos. Muéstranos, Señor, y sabemos que es la manera correcta de vivir y que vale la pena. Señor, que tú seas notorio en nuestra vida es el deseo de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos enseñas, nos instruyes y nos ayudas a caminar contigo, Señor. Todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.
Qué bueno, hermanos, terminar esta serie de esta manera. Recuerda que somos templo al Señor, que tenemos un propósito grande en esta tierra y es darle a conocer, es que Él sea notorio en nuestra vida. Y bueno, como te decía al inicio, estamos por entrar a esta Semana Santa. El próximo domingo es Domingo de Resurrección y lo vamos a celebrar juntos como iglesia. Yo creo que es una excelente oportunidad para invitarte a que vengas a nuestro culto presencial y participes de la mesa del Señor. Si estás afuera de Bogotá, pero en esos días vas a visitar familia, quizás acá en Bogotá. Qué bueno sería poder verte este próximo domingo que tenemos Mesa del Señor. También recuerda que si quieres bautizarte, también puedes hacerlo este próximo domingo. Y también recordar que el sábado 23 a las 4:30 vamos a tener una reunión de rumbo de iglesia, de visión, si quieres, si prefieres también ese término, está bien, de los colaboradores de ministerios. Si tú estás involucrado en un ministerio, si tú estás con jóvenes, con niños o dando discipulado, dando clases, entonces te esperamos este próximo sábado 23 a las 4:30 en las instalaciones de la iglesia. Vamos a tener unas oncecitas, un refrigerio, vamos a pasarla rico, sobre todo porque vamos a hablar de rumbo de iglesia, que hemos estado aprendiendo en esta serie, pero que vamos a aterrizarlo ya a nuestra realidad ministerial. Así que te deseo todo lo mejor, que el Señor te bendiga, espero verte pronto, bueno, el próximo domingo que celebremos la mesa del Señor. Un abrazo a cada uno, muchas bendiciones, hermanos, hasta luego.